En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, en la carta del apóstol o siervo de Jesucristo, Santiago, en su capítulo 5 y sus versículos 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nos vamos a detener aquí y luego damos seguimiento de la vida del profeta Elías. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, que Dios ha socorrido a cada uno de nosotros, tanto como hombres y mujeres que ejercen y profesamos esa profesión de fe. Aquí encontramos la vida del profeta Elías. Al considerar la vida de Elías, dice el siervo de Dios, como fuese Santiago: Elías era hombre sujeto a pasiones. Cuando dice que Elías fue también sujetado a pasiones como la nuestra, en la sujeción de la vida de Elías, hermanos, nos da a entender aquí como la pasión o de las pasiones sería así como las emociones del ser humano. Las emociones del ser humano, ahí encontramos en Eclesiastés. En Eclesiastés nos enseña el predicador: en el tiempo de la pasión del hombre, tiempo de paz, tranquilidad y sosiego. Pero tiempo de guerra es pelear, discutir, disputar, destruir y derribar. La pasión del hombre sobre la tierra es construir, edificar, pero de lo opuesto es derribar y destruir. Dentro de la pasión del hombre es trabajar, sembrar, obrar, levantar o recoger. Pero de la pasión del hombre en esta vida, hermano, es disipar. En fin, ahí relata el predicador en Eclesiastés. Por eso él resume tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de obrar en justicia y tiempo de obrar en la injusticia. Y sigue hablando el predicador en Eclesiastés. Elías era hombre
sujeto a pasiones semejante a las nuestras, hermano. Que Elías, experimentó tener hambre, experimentó tener sed, experimentó tener cansancio y experimentó también de ser envuelto en un hombre que pudo obrar sobrenatural. En la ley biológica de esta vida de carne y sangre que él rompió, perforó de ese velo que se le llama carne y sangre. Creo que lo conocemos nosotros como realizar o obrar o experimentar un milagro. Pero dice Santiago, Elías era hombre sujeto de esas pasiones, hermano. Por ejemplo, en una de las cartas del apóstol Pablo se dirigió al joven Timoteo. Y el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo es de que él pudiera huir de las pasiones y de las pasiones juvenil, pero vamos a colocar así, huir de las pasiones del hombre adámico, no solamente del joven o de lo juvenil. Huir de la pasión del hombre adámico y el contenido de la pasión del cuerpo corporal, de la vida adámica, de la semejanza adámico que resulta para hoy en día en nuestra vida obrar de la pasión del cuerpo adámico, nos resulta muerte espiritual. Por eso dice que Elías fue sujeto como los demás hombres. Fue sujeto a semejanza como la de nosotros. Pero aquí marca algo en la vida del profeta Elías. Vamos a dar un vistazo en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Después vamos a regresar aquí en la carta de Santiago. Romanos en su capítulo 12 y verso 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No vas a detener aquí. Dice el apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en Roma: en lo que se requiere es diligencia. El apóstol Pablo utiliza la palabra diligencia. Nos abarca en la meditación de la palabra de Dios, hermano, diligencia, y compara por el Espíritu de Dios
en el libro del predicador, hijo del rey David, libro de los Proverbios. Él nos hace ver que nos hagamos nosotros un examen de observación, de considerar la situación de alguien entre la sociedad y dentro de las normas de vivir y trabajar, progresar, ejercer un oficio en esta vida y entre la sociedad, nos encamina, nos impulsa en cuanto de un estudio académico, a modo de que no nos quedamos en el sentido de la palabra, de la diligencia, hermano, no perezoso. Porque al considerar la vida de una persona en la sociedad que realmente no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere ejercer un oficio, por lo menos vendría a ser como un barredor, así va, en vista en los ojos de la sociedad. Pero pareciera ser un barredor o ser un hombre pescador o pescadores, según en Hechos de los Apóstoles, y eran considerados como hombres entre la sociedad en el nivel de vulgos, es decir, que no profesan una carrera académica como hoy en día. O puede ser también ser un labrador en el campo, excluido de la sociedad académico, como ser un doctorado, en fin, muchas cosas ahí. Está aislado de una ciudad, podríamos pensar como la ciudad o de la gran potencia en el tiempo de los babilónicos, según se cree, como de la Torre de Babel. Pero yo asumía que la Torre de Babel era una gran torre, un gran edificio, hasta alcanzar el cielo, porque así dice la Escritura. Pero es muy literal nuestra mente de nosotros. No. Cuando dice Torre de Babel, es un sistema, hermano, de una ley, o normas, o reglas. Podríamos pensar como en la política de los babilónicos, hermano, pero nos da a entender, nos hace pensar la palabra diligencia. En lo que se requiere en la vida del creyente, hermano, no solamente alguien que se convierta, gracias a Dios, almas para el Señor, sí, y después un montón que se puede ver en una prédica, pero nada más 1 o 2 se quedan. Pero realmente esa transformación, hermano, no es sencillamente ser un creyente en el Señor, sino hay un modelo que seguir,
hermano, hay un modelo que aprender, hay un modelo que entrar, podríamos decir así, entrar en un reino no babilónico, no de la Torre de Babel, sino dentro del sistema. Pero ese sistema viene de arriba, viene de lo alto, viene de lo que es celestial, espiritual, no de esta tierra, de carne y sangre, sino romper de ese velo que se traduce carne y sangre, que podríamos romper y traspasar. Pero se requiere, ¿qué es lo que se requiere? En lo que se requiere diligencia, pero es más todavía. No perezoso, fervientes en espíritu, hermano. Es lo que queremos, que deseo compartir. Un espíritu fervoroso. Es decir, de un espíritu fervoroso, hermano, es en un nivel de un espíritu de un profeta, porque a ti te es dado de ser profeta delante de todas las naciones, y el nivel de un estilo de vida como profeta de Dios, realmente que se podría elevar sobre el nivel de los demás espíritus. ¿Cómo así? Como el espíritu de un hombre perezoso y de un espíritu diligente, manos laboriosas, de un espíritu diligente, porque el espíritu diligente, ahí ya no encontramos de un espíritu conformismo, no, porque al fin y al cabo yo tengo 4 chiquillos que mantener. Por eso yo trabajo 10, 12, 14 horas durante el día. Para mi lectura quedaría 20, si es que mucho, media hora le daría. Pero si realmente nosotros sentimos, hermano, si es verdad, no hay barrera, no hay quien le impida, porque el foro abierto del cuerpo de Cristo que componemos hombres y mujeres, pero entraría varones dentro de un ministerial de todos los foros abiertos en el cuerpo de Cristo. Nadie le impida que desea predicar y enseñar, pero que tendría que alcanzar y de poder alcanzar el nivel de un espíritu de un profeta de Dios, para que no caigamos en el estado de un hombre perezoso, negligente e incrédulo y conformismo de una vida, hermanos. Por eso hoy en esta noche hemos venido para que tengamos un espíritu, como dice, en lo que se requiere de un espíritu ferviente en espíritu, hermano,
Y hay un aporte que dijo nuestro maestro en boca, me recuerdo que en boca del evangelista Lucas, y dijo: salió porque el maestro los encontró durmiendo, pero ni siquiera ustedes han podido velar conmigo una hora, siquiera. Ahí nos da a entender, hermano, que ni siquiera una hora han podido los discípulos. Pero dice más abajo, y resume el maestro: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero el velo de la carne y sangre no nos permite a usted ni a nosotros. Pero no porque era imposible romperla, sino está a la disposición del cuerpo de Cristo para traspasar y romper de ese velo que se le llama carne y sangre, que nos impide poner una barrera y ese velo. Pero dijo el maestro: a la verdad el espíritu está dispuesto. Sí, está dispuesto. Todos deseamos predicar y enseñar, pero no damos cabida. Tal vez o hay lado ciego en la vida de nosotros que no la vemos, pero otros sí nos observan en nosotros. Pero cuando atendamos de ese lado ciego en la vida de nosotros, es cuando lograríamos. Pero pareciera, al corregirme o alguien que me corrija, como que asumo de que me va a detener. Pero realmente, hermano, pareciera que nos van a detener. Pero en el sentido espiritual, cuando percibimos, nos damos cuenta de que nos eleva. No retroceder. Pero al decir a alguien que le falta esto y esto y esto y esto, asumimos de que nos suspenden. Pero cuando percibimos de que nos suspenden, asumimos de que nos hacen retroceder. Pero en el sentido espiritual nos damos cuenta de las cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta, en el sentido espiritual, se eleva la vida del creyente. Pero vamos, en el hilo del pensamiento de la vida de Elías. El espíritu de Elías era fervoroso. ¿Fervoroso en qué? Ahora dice Santiago, de poder volver. Santiago, su capítulo 4 y verso. ¿En qué capítulo estábamos? Gracias. Es 5. Entonces dice: para que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, si contamos de los días, casi Elías, hermano,
dentro de los más de 1200 días, estuvo esperando Elías, porque oró a Dios, pero el espíritu de él era tan elevado como se elevó sobre todos los espíritus, como los espíritus de los más, como dice, más de 450 profetas de Baal. Es decir, más de los 400 espíritus de los profetas de Baal. Elías superó el nivel de todos esos profetas. Y para que no caigamos en la postura de los 450 profetas de esos dioses, es que tengamos un espíritu fervoroso, dispuesto, pero no solamente la disposición, sino también entraría lo que es ajustar, mejorar, procurar, para que no seamos avergonzados en un ministerio, hermano, como el ministerio del profeta Elías, cuando él oró que no lloviese. Dice que se detuvieron, ¿verdad?, la lluvia del cielo durante 3 años y 6 meses. Pero sigue diciendo, verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora dice aquí, y otra vez oró Elías. Es decir, que la oración, hermano, de poder alcanzar el nivel de un espíritu de profeta. Digo esto porque los foros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, están abiertos. Todos deseamos predicar. Por eso realmente es una bendición que todos entramos, gracias a Dios. Por eso dentro de las asambleas no hay un solo foro abierto que se le atribuye a un pastor, literalmente, corporalmente. Por eso se sorprenden las personas, porque ustedes no tienen un pastor. Lo que hay dentro de la iglesia, ¿verdad?, es siervo de Jesucristo. Primer punto. Luego, Hechos de los Apóstoles dice, y establecieron ancianos en cada iglesia. Si alguien desea, dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo, el obispado, y luego viene diáconos, y luego muestra más adelante en cuanto de los ministeriales dentro de la iglesia, hermano. Ahí ya resulta maestros, profetas, diáconos, en fin. Por eso dice la palabra del Señor, están abiertas, pero lo que se requiere un espíritu fervoroso, hermano. Y de los 4
elementos, podría ponerlo así, de las 4 columnas que sostiene la mesa, hermano. Cuando digo mesa en el sentido espiritual de esa forma de nuestra doctrina, hermano, ¿verdad? Por eso dice, y los apóstoles y sus discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego abarca y escala el apóstol Pablo en cuanto, ya podríamos decir, como requisitos, pero siempre hemos adoptado la palabra que dice, procura con diligencia presentarte a Dios como profeta en un espíritu fervoroso de orar otra vez para que pudiera llover, porque decíamos, alguien se acercó con nosotros, hay una demanda, decía el hermano, bueno, lo puse así, hay una cuestión, decía el hermano, y expongo delante de ustedes, que nuestros jóvenes desean, tal vez no todo, me abaso de lo que comentó nuestro hermano, que realmente él expuso que se requiere y se esperaría realmente un avance, no solamente una producción de fábrica de predicadores, no. Se requiere de un espíritu fervoroso en el nivel de un profeta. Puede ser un mensaje sencillo, pero lo que se desea, hermano, de esa porción que se extrae de los cielos, de lo alto, en el sentido espiritual, para que nos pongamos en un espíritu, en un estado de diligencia, hermano, de poder empeñarnos e interesarnos, hermano, de poder alcanzar lo maravilloso que Dios nos ha dejado. Otra vez oró Elías, y de las pasiones que él vivió y de las pasiones que él tuvo y de las batallas que él tuvo y de las luchas que él luchaba, lo mismo hoy en día, hermano, la vivimos nosotros también. Pero lo que se requiere en nuestra vida hoy en esta noche, corto número de su pueblo, pero un nivel de espíritu fervoroso, no perezosos, porque el perezoso desea, añora, aún cuando le mencionan que hay comida por ahí. Ay, dice en la imaginación del perezoso, pero ¿quién? Decía él, pero ¿quién me haga traer ese bocadillo en mi boca? Imagínese hasta dónde llega la imaginación del estado de un hombre, una persona perezoso, hermanos. Pero hoy en esta noche hemos
venido ante Él. Vamos a cerrar con otro texto que dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios en su capítulo 6 y el versículo que vamos a dar lectura, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, hermano, como el transcurso de 3 años y 6 meses, hubo acontecimiento en el curso de los 3 años y 6 meses. Pareciera de que Dios le había fallado de la promesa que Dios le había dicho al profeta Elías: acércate y ahí vas a vivir junto al arroyo y del arroyo beberás. Muy bien, dijo el profeta. Pero resultó, hermano, que el arroyo donde él vivía se secó, hermanos. Se secó el arroyo, pero la espiritualidad de Elías, no hubo titubeo, no hubo cambio de pensamiento, sino realmente el curso de los 3 años y 6 meses puede ser, hermanos, puede ser 3 años y 6 meses experimentar. No va a encontrar trabajo, hermano. Oh, Dios guarde. Ahora que voy a comer, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer en 3 años y 6 meses? Pero el nivel de espíritu de Elías, orando en todo tiempo, era la clave. Porque era un espíritu fervoroso. Bebía del arroyo, se secó, vino la revelación hacia él. Levántate, Elías, levántate y dirígete a la ciudad de una mujer que saldría al encuentro tuyo. Una mujer que vivía en la ciudad de Sarepta. Y va a salir. Y ahí ya sabemos la historia de ese encuentro, hermano. Por eso en esta noche, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, hermano. Ahí sí nos lleva a otra dimensión más profunda. Ahora ya no es el espíritu corporal del hombre sobre la tierra, como el profeta. Porque aquí abarca y escala, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu Santo de Dios. Dice los Romanos, a la verdad no sabemos qué pedir, pero hay alguien que intercede y aboga de un lenguaje, hermano, que él pide conforme no a la voluntad de Jorge, sino a la voluntad de Dios, para que se realice. Se va a efectuar de esa voluntad perfecta en la vida de Dios, en la vida suya, en la mía y la nuestra. Hermano, por eso en esta noche
Gracias a Dios por su preciosa palabra y que Él la bendiga en nuestras vidas.